Bloque de la Universidad Nacional del Nordeste que no para de sorprenderme todas las semanas con unos invitados maravillosos, con temas espectaculares. Ella tenía que venir hace rato, yo ya la quería hace un tiempito, quería que venga, tiene muchos compromisos, la virtualidad nos tiene atrapados a todos, tiene muchos alumnos. Ahora nos va a contar un poquito. Bienvenida, Berta Baldovino Zaputovich, especialista en histología. Ay, ay, ay. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué es la histología? Vamos a contarle un poquito a la Bueno, gente. en realidad yo soy especialista en anatomía patológica. Ajá. Anatomía patológica se basa en la histología. La histología, ¿qué es? La histología es el estudio, digamos, de todos los tejidos y órganos y células, por supuesto, que conforman a un organismo. Ajá. Tenemos, por ejemplo, histología animal, tenemos histología, humana. También tenemos la histomorfología que se puede hacer a nivel de vegetales, es decir, la histología es el estudio de los tejidos. Qué lindo eso, me encanta. Usted tiene un montón de trabajos realizados. Hay uno que impactó mucho, que es el que quiero hablar ahora, pero antes le quería preguntar, porque además es docente, ¿cómo le agarró esta cuarentena? ¿Cómo fue ese día que se enteró, tenemos que encerrarnos todos, no hay más clases presenciales? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, debo decir lo siguiente, nosotros hace mucho tiempo dentro de la Facultad de Medicina y dentro de la Facultad de Odontología, conformando parte de la Universidad Nacional del Nordeste, venimos formándonos ya en distintas instancias de la modalidad virtual. Ajá. Esto en realidad para nosotros fue poner en práctica una formación que ya al principio era una sugerencia y hoy pasa a ser una condición dentro de lo que es la formación del docente universitario. Y yo creo que también ahora ya alcanza a nivel secundario, medio, como se llama, y primario, y los chicos hasta de jardín ya están manejando. La preparación fue una preparación de mucho tiempo, con cursos, con modalidades virtuales que tanto desde UNE Virtual se realizaban o desde distintas unidades académicas, como por ejemplo la de la Facultad de Medicina, que es un campus virtual propio. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, es como que ya estaban preparados, en cierto modo. Estábamos preparados. Ajá. Estábamos preparados y creo que... ¿Cómo se lleva usted con la virtualidad? Y a mí me encanta. Ah, buenísimo. A mí me encanta. Yo creo que si ustedes ven la trayectoria, digamos, de lo que son las distintas universidades del país, podrán ver que nuestra Universidad Nacional del Nordeste, a diferencia de la UBA, por ejemplo, no perdió tiempo. Nosotros comenzamos en tiempo las actividades académicas. No perdimos el primer semestre. Ajá. Las actividades comenzaron adecuadamente en tiempo y forma y estamos ya cursando el segundo semestre, es decir que no es un año académico perdido. ¿Qué pasa con las prácticas? Que por ahí es la pregunta, ¿no? Porque la virtualidad está buenísima, pero la práctica, ¿cómo es? Debemos tener en cuenta que existen diversos niveles dentro de la formación académica. Tenemos un nivel, digamos, que podríamos llamarlo básico, y después ya viene un nivel medio o clínico. Ajá. Las prácticas presenciales se van a hacer, es decir, lo que se está esperando es el tiempo, sobre todo en los alumnos que ya están cursando niveles, elevados de la carrera. Bien. En la práctica clínica. Nosotros tenemos ciertos criterios de una entidad madre que es la CONEAU, que marca justamente esta calidad de la formación del alumno y no se va a evitar, se va a esperar el tiempo adecuado. No la invitamos para que hable de eso, yo de chismoso le estoy preguntando porque me gusta saber cómo se está trabajando. Escribió un artículo muy interesante que en su momento cuando lo vimos publicado en la página de la universidad nos llamó mucho la atención, que es ¿cómo lo explico? ¿Por qué los niños y los adolescentes no son tan vulnerables a este virus de esta pandemia que nos está volviendo locos a todos? ¿Por qué eso? Desde la histología hizo usted una apreciación. Claro, yo la nota que la hice no hablando del agente etiológico, es decir, del virus, o hablando de la enfermedad en sí, sino de la respuesta que tienen, por ejemplo, los niños y adolescentes. Como ustedes podrán ver en esta pandemia, que es, a nivel mundial ya supera los millares de muertos, podemos ver que el porcentaje de niños y adolescentes prácticamente es un nivel muy bajo. Muy bajo. El chico no es inmune a la infectación, es decir, el chico puede tener la infección. Hemos tenido casos, pero claro, muy mínimos, pocos. No, pueden tener casos y generalmente son casos que pueden cursar ser asintomáticos.
y pocos de esos niños o adolescentes expresan la enfermedad y expresan la enfermedad de manera tal que puede ser letal para ellos. Pero esto ocurre en base a que tienen generalmente una enfermedad preexistente, como pasó con la niña del Chaco. Exacto. La niña del Chaco, por ejemplo, ustedes podrán ver que tenía una enfermedad de base, que era una enfermedad autoinmune de lupus eritematoso. Exacto. Sí, sí. Pero si es un niño sano... Si es un niño sano, ahí está. ¿Por qué los niños que siempre, es decir, los niños y adolescentes son la parte más vulnerable cuando uno tiene generalmente algún tipo de infección? Bueno, en este caso nosotros podemos ver que el niño y el adolescente hasta más o menos 14 años tiene un órgano que después comienza a involucionar a medida que nos vamos volviendo adultos jóvenes y mayores. Se llama timo. Algunos autores al timo le dicen el pequeño gran desconocido. En realidad el timo es un órgano linfoide primario que es el encargado de marcar a ciertas células de la defensa que se van a llamar linfocitos T, que van a ser los que van a responder de una manera citotóxica. ¿Qué significa citotóxica? Que ellos agreden a la célula que está, digamos, con alteraciones en su morfología normal, de esta manera la eliminan. Y tenemos otro órgano linfoide primario que es la médula ósea, que en los niños es muy hiperactiva, digamos, que para que ustedes se hagan una idea, la médula ósea, que sería el caracú, que generalmente uno ve en el hueso, puede tener dos colores, puede ser roja o amarilla. Generalmente la roja es la funcionante, la que tiene células y grasa. En un niño hay más células que grasa, mientras que en el adulto, para que ustedes entiendan, hay más grasa que célula. Entonces, a medida que nosotros vamos envejeciendo, se va comportando esa médula ósea ya como si fuera hipoplásica, es decir, con menos capacidad de poder reaccionar. Y es lo que pasa generalmente con los adultos mayores. Claro, que son la población de más riesgo. Exacto. ¿Por qué? Explico por qué. El niño al nacer tiene un timo grande. A medida que se va desarrollando, ese niño va teniendo una interacción, ya sea con agentes virulentos externos o internos, y va creando su propia inmunidad. La inmunidad que podemos traer innata desde el nacimiento o una inmunidad adquirida a través de enfermedades o a través de sueros o vacunas. Ahora, ¿esto le permite a él que no se contagie? ¿O no, si se contagia, no sea tan fuerte como puede ser en un adulto mayor? Claro, fíjese que en este momento en Estados Unidos están teniendo, aparentemente, de acuerdo a las informaciones que uno recibe, están teniendo un, digamos, número elevado de niños infectados, pero no implica un número elevado de muertes, es decir, que el niño está reaccionando bien. Ahora, desde la histología, ¿qué respuesta puedo dar? Es decir, tiene un buen sistema de defensa dado por el timo, ¿no es cierto?, que va a estar a cargo de los linfocitos T, y por parte de la médula ósea los linfocitos B. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no reacciona de la misma manera que reacciona en un adulto? Probablemente una de las causas pueden ser porque es un sistema nuevo que está interactuando por primera vez con este agente causal, entonces los códigos genéticos que se manejan son códigos genéticos que recién o por primera vez entran en contacto con este sistema inmune. Puede ser una opción, cosa que en el adulto no, porque nosotros ya tenemos una larga vida y una larga interacción con distintos agentes patógenos, dentro de ellos los virus, que pueden semejarse, entonces la virulencia de la reacción puede ser diferente. Eso por un lado. Por otro lado, también, ¿qué puede pasar? Al tener este sistema tan joven, el sistema es mucho mejor para el niño porque lo defiende, cosa que el adulto ya, sobre todo el adulto mayor, tiene un sistema totalmente, ya digamos, no agotado, pero sí un sistema que no tiene la misma capacidad de reacción. Es como si pusiéramos a correr a un niño y a un adulto. Ahora entiendo por qué nos hacían insistir tanto, ¿no?, que los adultos mayores justamente son los que más se tienen que cuidar frente a este virus. Y ahí también está el por qué el contacto de un niño con un adulto mayor puede ser el inicio de una patología para el adulto mayor, porque el niño puede estar asintomático, puede estar en contacto con el virus, pero no regreso a clases también, ¿no? No regreso a clases, por eso tener cuidado, por ejemplo, entre el contacto de un niño con un abuelo, no es porque uno quiera cortar el vínculo, no, sino simplemente se está protegiendo, en este caso, al más vulnerable, que es el adulto mayor. El adulto mayor. Hay que tener cuidado, sobre todo ahora que la gente va mucho a las plazas, a los juegos. No están habilitados, pero los chicos igual. ¿Cómo contener a los chicos? Porque esa es la parte que te quería preguntar.
En Corrientes dicen que no están dadas las condiciones para volver a clase. Creo que Formosa hoy comenzaban las clases. ¿Por qué tener ese cuidado de no volver a clases? Justamente tiene que ver con todo esto que vos explicás, que los chicos pueden llevar a la casa el virus. Claro, nosotros en este momento, yo soy jefe de servicio en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Pediátrico de Juan Pablo II. Yo soy médica ya desde que era la Eloísa Torrén de Vidal, que era el Hospital de Niños. Nosotros en este momento estamos pasando un impasse que fue un cimbronazo para nosotros, ya que nosotros veníamos siendo entrenados, veníamos teniendo un extremo cuidado con un montón de medidas, sobre todo porque nos manejamos con una población vulnerable a la cual debemos cuidarla. Lo que vos comentaste, los 21 contaminados, fue para nosotros un cimbronazo, ya que comprometió a uno de los servicios más necesarios, pues nosotros somos un hospital de derivación de toda la provincia. De la región. Ahora, bueno, por la pandemia de la provincia, pero es un hospital... Siempre fuimos de la región e incluso internacionales, por así decirlo, porque también tenemos pacientes que son de otros países. Ahora bien, ¿esto por qué? Porque en realidad lo que se está haciendo es tratar de proteger a la población infantil de patologías complejas, porque eso también te quería agregar, porque hay niños que estando afectados por alguna enfermedad o por alguna causa que haga que su inmunidad disminuya, por ejemplo, como podría ser un quemado, la facilidad de adquirir la enfermedad en una etapa agresiva del COVID, es decir, de hacer un cuadro que pueda ser letal para él, puede ser posible. Y ahí ustedes van a ver que sobre todo los ingleses han descrito un síndrome parecido al Kawasaki, es decir, se dice Kawasaki, que está vinculado a justamente al COVID y que produce muerte en los niños que están afectados. Claro. Y es una tormenta de citoquina, es decir, acá ¿qué pasó? Acá el sistema inmune, que es tan potente, en vez de frenarse y circunscribir a la enfermedad, comienza a atacar a todo el sistema. Exacto. Y entonces ahí conduce a lo que sería la muerte del paciente. Nosotros en este momento dentro de... Se detectó a tiempo, ¿no? Lo nuestro sí. Se detectó muy a tiempo. Muchos reflejos, es decir, siempre estuvimos muy controlados, siempre desde el primer momento, tanto en el vestuario, en el distanciamiento social, en el uso de barbijos, en el uso de medidas sanitarias, siempre estuvimos muy controlados y tanto es así que nosotros hemos sido sometidos todo el contexto profesional, técnico, administrativo, de maestranza, todos hemos sido hisopados. Bien. Con el alto costo que esto implica, porque imagínense el costo que tiene hacer este tipo de estudios. Es decir, ahí voy a apelar a la responsabilidad de que la gente tiene que pensar de que no solamente es el cuidado, sino el impacto económico que también significa para un sistema de salud. Seguro. Y además son el personal de salud el que le puso el pecho desde el vamos a esto. Y mucho del personal que estamos dentro del sistema somos personales, digamos, que tenemos cierta edad, cierta trayectoria ya en el tema, entonces lógicamente que el cuidado y el extremo del cuidado es mucho más. Mucho más. Me encanta que me haya acotado esto porque es muy actual, es muy nuestro, y además a pedirle a la gente que cuidemos a nuestro personal de salud. Sí, porque que los respetemos, sobre todo. El miedo, porque han sido tan manoseados con todo el esto. El personal de salud no es Robocop. Es cierto. Vamos a partir. El personal de salud es un personal que tiene familia, que también tiene miedo, que también se está enfrentando, digamos, como decía una vieja canción de Luna, de Argentina Luna, a los ponchazos en ciertas cuestiones, porque fíjense ustedes, si la OMS, que es nuestro organismo madre para muchas cosas, no sabía qué hacer, tuvo tantas idas y vueltas, hasta creo que sacó credibilidad a ciertas cosas que, a cargo de este secretario. Fíjense que, como por ejemplo la vacuna rusa no responde a los criterios de la OMS, mientras que las vacunas, por ejemplo, americanas, Moderna y de Pfizer, y la Chado, que es la de Oxford, responden a los criterios de la OMS. Fíjense ustedes que Putin ya patenta y ya dice que tiene una vacuna, la Sputnik 5, y no ha respondido a los criterios que le pone la OMS. Tremendo. Ahora veremos. Ahora ese es el tema que se viene ahora, ¿no? El tema de debate. Sí. Yo quiero agradecer muchísimo tu visita, Berta. Me encantaría, tendría horas, estaríamos hablando.
y a través tuyo un abrazo fuerte a esa gran familia del pediátrico. Que nos la está pasando bien y siguen trabajando. A full. Quiero resaltar que urgencias. En este momento, Exacto, momento nosotros estamos en lo que se urgencia llama con mucho protocolo. fase 1. Nosotros Exacto. estamos en fase 1 y estamos en este momento atendiendo urgencias. Nunca vamos a dejar de atender porque tenemos la responsabilidad de la salud pediátrica. Pero también, por ejemplo, un control de niños sanos en este momento no estamos haciendo, por ejemplo. Entonces, abstenerse hasta que esté la información desde la gestión de que el hospital está de nuevo abierto como fase 5. Son 2 semanas. No lógico. Ojalá. Y van a ser 2 semanas. Por supuesto. Seguridad. Con seguridad. Gracias por la visita. Hermoso tenerte. Y te digo, yo creo que la provincia de Corrientes, miren que yo no tengo ninguna ideología política, pero ha hecho muy bien en proteger a los distintos estamentos. Y en este momento, si no se reintegra, es por una cuestión sobre todo de conducta social. Porque la conducta social que depende de nosotros muchas veces se ve vulnerada. Y eso ya el Estado no puede hacer el papel de niñero. Es la realidad, es la realidad. Te iba a preguntar eso antes de que te vayas. ¿Te da bronca cuando salís a la calle y ves gente sin tapabocas, sin mantener la distancia social, todos amontonados? ¿Te da bronca? A mí sí me revela porque como médicos nosotros tenemos mucho cuidado, exponemos a nuestra familia, a nuestros hijos, nietos, esposos, esposas. Es decir, nosotros estamos arriesgando nuestro mayor tesoro. Y es como que cuando vos ves que se dilapida una fortuna por un lado, sin embargo, con mínimas condiciones de cuidado, uno puede lograr un buen resultado. Y después tenemos la otra contraparte, como siempre ha existido, de que la patología no existe, de que el cuadro no existe, y esto en realidad no es así. Yo he tenido la pérdida de un amigo, de un excelente amigo, que es el doctor Joao Carneiro. Él era cardiocirujano, uno de los 5 mejores cardiocirujanos que tiene el Brasil, cirujano torácico, y él ha muerto de un COVID, salvando 9 días antes de caer, digamos, grave, a un chico de una estenosis aórtica. Fue una pérdida terrible. Tremenda. Está bien, me encanta que hayas hecho esta acotación. Y usaste buenas palabras. A vos te da bronca. A mí me da, no te digo por dónde. No. Es doloroso porque nosotros estamos poniendo todos los médicos, el de guardia, el especialista, el que está atendiendo en este momento la parte epidemiológica, que está arriesgando su mayor fortuna, que es su familia, su futuro. Sí. Tenemos que cuidarnos, es nuestra vida, ¿no? Gracias por la visita, hermosa visita. Gracias. Yo quería que los cagues a pedos a todos, porque yo ya estoy cansado acá de decirle la verdad. No tengo otra palabra para usar, gente, porque la verdad a mí también me pone verde. No. Me ha pasado de ir a pagar una cuenta y se te enciman. Y vos le decís distancia y te miran mal, ¿viste? Un poco más te boxean. No cuesta tanto mantener la distancia. Y yo creo que, porque existe, ¿sabes qué? Vos te pones a leer y hay gente que dice, los están adoctrinando, te van a meter un microchip. Es decir, puede existir un montón de cosas, desde que fue una variación o una mutación genética sintética del virus en adelante puede ser. Es decir, vos sabés que ya hoy día ciertas manipulaciones genéticas se pueden hacer. Exacto. Pueden ser muchas cosas, pero si vos estás teniendo muertes cercanas, yo sé que en Argentina muere un promedio de gente importante de miles de causas. Pero 243 muertos tuvimos. Pero si estamos teniendo esa cantidad de muertos que no es habitual, entonces algo está pasando. Algo está pasando, sí. Tengamos en cuenta ese dato. Algo está pasando. No hablo más con vos, no hablo más porque vamos a seguir. Quédate un minutito por ahí. Gracias por la visita. Qué linda visita, gente.